Buenas tardes, bienvenidos al Centro Vladi en esta importante presentación del libro de Susana Bal, En busca de Laurette Sejourné. Pues Susana es una artista y escritora chilena, radicada hace muchísimos años en la ciudad de Oaxaca, donde tuve el gusto de conocerla junto con Ludwig Seller, su compañero de vida, y pues son realmente una pareja que marcó la historia cultural, ha marcado la historia cultural de Oaxaca con sus exposiciones, cursos que han impartido ambos, desde, por ejemplo, Ludwig, recuerdo varios cursos de estrategias de la escritura surrealista, del collage, lo mismo Susana, en sus clases más enfocadas a la pintura y las artes plásticas. Han sido animadores de muchísimas exposiciones, tertulias, libros, revistas, y pues a lo largo de los años pues realmente han formado a los que quisimos leerlos, escucharlos, ver sus trabajos. Han formado miradas, han formado ideas, y entre ellos a personajes que se vieron fuertemente influenciados tanto por su sabiduría, su gran cultura, sus propias obras personales, como las enseñanzas directas recibidas pues a lo largo de amistad. Es el caso de nuestra artista que estamos exponiendo hoy día también aquí en las salas del Centro Vladi, en diálogo con las pinturas de su admirado pintor ruso, Sigrid Wiese. Pues ha entablado en los últimos años una confrontación de su trabajo creativo con la obra de Vladi, y en ello pues los diálogos también con Susana han sido muy importantes, ¿no? La mirada crítica, la mirada creativa, la complicidad creativa. Creo que incluso hasta han vivido juntas por alguna temporada, según me han llegado los ríos de anécdotas en los últimos meses de trabajo acá con Sigrid. Entonces, pues tenemos el gusto de presentar esta noche En busca de Laurette Sejourné, quien fuese la compañera de Victor Serge desde París, que iniciaron sus amoríos, sus relaciones, hasta su vida ya de este lado del océano en México, y obviamente pues bueno, todos sabemos que Victor Serge es el padre de Vladi, y pues la historia política, las ideas de Serge, la persecución que vive por parte de Stalin primero, y luego la invasión de los nazis a Francia, donde se había refugiado, que lo obliga a partir a México en ese célebre barco en el que vienen André Breton, Wilfredo Lam, Lévi-Strauss, y que los hace quedarse aquí a ambos por el resto de sus vidas. Y pues así también a Laurette Sejourné, quien se convertirá
en una de las referencias más importantes para entender las culturas indígenas, tanto del pasado precolombino como las vivas. Lauret y Serge muy temprano llegando a México, como consigna el propio Serge en varios de sus escritos de los diarios, pues pasean por las regiones indígenas de México, incluyendo Oaxaca, por supuesto, como una de las zonas que más los impactaron, y se ve ahí cómo empiezan entre ambos a tener un diálogo sobre la idiosincrasia de los pueblos indígenas, y empiezan a brotar ya en esos primeros viajes y paseos ideas que luego hará brillar Séjourné en libros maravillosos como Supervivencia de un mundo mágico, que ilustrara Leonora Carrington, su amiga. Y pues bueno, todas las exploraciones que ya como arqueóloga le toca vivir a Séjourné, y que darán fruto también en múltiples publicaciones, ¿no? Sobre Teotihuacán, sobre Monte Albán. Son importantísimos sus aportes, aunque para mí, o desde mi punto de vista, creo que lo que ella más aportó pues tenía que ver con una sensibilidad única para comprender cómo se estructuraba y cuáles eran las esencias de ese pensamiento indígena diferenciado totalmente del pensamiento occidental en cuanto a sus tradiciones mágicas, espirituales, y es lo que también creo que atrapa la imaginación, el interés, la sensibilidad de Susana en un momento dado, y la lleva a escribir una serie de cartas a la gran arqueóloga y antropóloga francesa, que son el punto de partida de este volumen. Voy a dejar mi participación en esto y voy a ceder la palabra a las mujeres que están hoy en esta mesa, porque siento que este libro también es el de la reivindicación de una mujer importantísima que muchas veces no se le dio el lugar adecuado, o no se le ha dado el lugar adecuado en el contexto de la arqueología, de la antropología, a pesar de que todos la admiraban silenciosamente, ¿no? Como se revela en la entrevista que le hace a Eduardo Matos Moctezuma también en este libro, Susana. Y pues en primer lugar voy a cederle la palabra a Mónica Hernández Arrieta, que más allá de su trayectoria como escritora, como estudiosa de la literatura y de la figura de Víctor Serge, pues también tiene un hijo que pues es bisnieto de Víctor Serge, y por ello puede darnos también desde una mirada muy íntima, que yo siento que el libro tiene esa cualidad de hablar desde un lenguaje muy íntimo, porque Susana logra esa intimidad a pesar de no haberse frecuentado con Lauret, sino de la intensidad de la relación con sus aportes, con sus escritos y con el personaje
Así que le cedo la palabra a Mónica para que nos dé su participación. Buenas noches, muchas gracias a Centro Vladi, gracias a Fernando Gálvez por la invitación. Yo quiero dedicar este texto y las palabras que aquí puedo un poco ofrecer a Arnaldo Vidal Kibalchik, nieto de Víctor Sech, en efecto, hijo de Janine Kibalchik, que es una de las protagonistas de este libro. La entrevista que hace Susana Bald a ella es... Bueno, nosotros nos estremeció a muchos niveles. Y bueno, pues incluso Arnaldo por ahí es mencionado en algún momento, y justo pues se llama Arnaldo pues en honor a Arnaldo Orfila, el tercer esposo de Loret Sejorné. La verdad, yo conocí a gente cercana a Loret Sejorné antes de conocer su obra, ¿no? Y principalmente como a hijos de personas muy cercanas a él. Evidentemente a Arnaldo, que lo conocí en la universidad, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras estudiando filosofía y él estudiaba psicología, y a una amiga muy querida también de Fernando, Trilce López Rascón, que es hija de Esperanza Rascón, quien tuvo un papel fundamental en la preservación de los archivos, no solo de la obra de Loret, de los dibujos, de este importante dibujante que trabajó tanto con ella como con Matos Moctezuma, etcétera, sino también de la preservación de los carnets, o los diarios, que ahora se publicaron como Diarios de un Revolucionario, que son de reciente edición en español. Entonces yo tuve, antes de conocerla, como pues ese gusto, digamos, de conocer gente muy cercana, otra generación, gente muy cercana a ella. Bien. El libro escrito por Susana Bald, En busca de Loret Sejorné, ha sido para mí, incluso me atrevo a decir que para Arnaldo Vidal Kibalchik, hijo de Janine Kibalchik, una auténtica revelación. La revelación de la Loret íntima. En diferentes ocasiones escuché tanto a Arnaldo como a sus hermanos Santiago y Rafael referirse a Loret como su abuelita, que preparaba huevos duros cuando los llevaba a Chapultepec, de las visitas a la casa ubicada arriba de la editorial Siglo XXI, donde vivía con su tercer esposo, Arnaldo Orfila, etc. La referencia a ella ha sido cercana y cariñosa por parte de los tres. Poco, incluso nada, se habla de su abuela biológica, Liuba, a quien descubrí estudiando la obra de Víctor Sech. No me cabe duda que para la familia Vidal Kibalchik, las figuras de sus abuelos biológicos, a quienes no conocieron vivos, son un tanto trágicas, incluso en el sentido más clásico del término. A Sech se le conoce y respeta, al igual que a Vladi. Híjole, a ver si lo puedo, es que se me dificulta un poquito, está un poco alto y voy a acercar el... Soy chaparrita. A Sech se le conoce y respeta al igual que a Vladi, pero casi como personajes históricos y sin duda relevantes de su linaje. No había cercanía, de esa cercanía personal, digamos. Lo que hay son referencias artísticas e intelectuales, un tanto distantes, como cuando se estudia a un personaje célebre con el que sabes que estás emparentado, pero que poco trataste. Aun cuando los hermanos Vidal Kibalchik tenían una buena relación con Vladi, sin embargo, esta era esporádica. En cambio, el vínculo con Loret Sejorné era muchísimo más próximo y a veces cotidiano.
Era la relación de la abuelita, sí, intelectual, ocupada en viajes, excavaciones y sus textos, pero también presente, cariñosa y atenta a sus cuidados. Incluso Orfila estaba al pendiente de ellos. En una ocasión Santiago me comentó: para Arnaldo, Orfila, nosotros éramos los niños de Loret. Esto es importante, se ve claramente en el libro, lo voy a tratar un poco más adelante, porque Loret tenía nietos, pero el vínculo cercano no era con esos nietos biológicos, era con, o sea, el papel como abuelita y viceversa, de nietos, era realmente con los hijos de Janine. Y Arnaldo Orfila, según me han platicado ellos, se mantenía distante, pero sí estaba pendiente, ¿no? En ese estar pendiente por personas que realmente le importaban a Loret. Eso es muy significativo de la vida íntima de Loret, y que yo creo que muy poco lo habló, ¿no? Y que quien lo habla, quien lo expone de manera más clara y contundente y estremecedora es justo Janine en esta entrevista. De hecho, hay cosas que se dicen en esa entrevista que a nosotros nos dejaron perplejos, porque lo tuvimos que leer varias veces y decir: esto estaba diciendo, es realmente desgarradora por momentos, pero bueno, ya lo podrán leer ustedes. Sin embargo, la figura de Séjourné conservaba un halo de misterio, y no es para nada mi intención conceder relevancia al epíteto que le dio Matos Moctezuma, la dama misteriosa, el cual considero un lugar común poco afortunado. Ocupo la palabra misterio, debería decir más bien secrecía, porque con frecuencia la vida personal íntima de Loret estaba rodeada de ciertos secretos o distintas versiones de un mismo hecho. Que si su apellido era Valentini o Bianchi, su apellido original, porque ella era italiana, se llamaba Laura Valentini, dicen la mayoría de quienes han estudiado su vida y su obra, pero hay quien dice que Bianchi, ¿no? Entonces hasta en eso hay controversia, digamos, en el apellido de nacimiento de Loret. Que si su primer esposo, de quien tomó el apellido Séjourné, había sido carnicero o un intelectual que la introdujo al mundo del cine. Ella fue editora tanto en Francia como en México, incluso aquí fue la editora del Gran Macaquicus y no me acuerdo qué otras películas más, bueno, no se me vienen ahorita a la mente. Entonces fue de hecho uno de sus primeros empleos aquí en la Ciudad de México. Que si conoció a Orfila en una galería, tienda de antigüedades en Polanco, o en la cafetería, librería, también tienda de antigüedades que tenía en el centro, o que fue Leonora Carrington quien se le presentó en una reunión. Ella tuvo una cercanía importante con Leonora Carrington y con Remedios Varo, eran pues todos parte de un círculo de intelectuales y artistas que habían salido de Europa principalmente por la ocupación de los nazis en Francia, pero no, algunos otros también porque eran judíos y habían salido de distintas partes de Europa, pero principalmente de Francia. Entonces mantenían una relación significativa. Después rompe un poco con Leonora Carrington y tampoco se sabe muy bien los motivos, ¿no? Pero tuvieron una enorme cercanía y además eran gente un poco extraña, digamos, para la Ciudad de México de los años 40, mucho más pues católica, en fin, ¿no? Ellas eran mujeres mucho más liberadas, libertarias también, entonces su forma de vivir podía ser un poco chocante. Incluso una de las cosas que dice en el libro, en la entrevista que le hace Janine, es que cuando muere Victor Serge, a ella le costó mucho trabajo porque fueron 3 años muy difíciles, porque Janine Loret se deschongó un poco, ¿no? Entonces incluso hay un juicio ahí un poco moral, digamos, con el que nosotros estamos tan de acuerdo, incluso lo ha sido comentado entre los hermanos. Alguna vez Santiago me dijo: no, bueno, yo no creo que haya sido tan casquivana, por así decirlo, ¿no? Se ha deschongado tanto como decía mi mamá, sino que pues más bien
pues tuvo ahí unos novios y tal, ya se había quedado sola, y pues mi mamá al final estuvo en un colegio de monjas y lo veía un poco más desde un punto de vista pues de moral católica y tal. Pero bueno, sin duda su forma de vivir podía causar cierto escozor en la moral pues, de algunas personas de esta ciudad, ¿no? Como la de Leonora Carrington, como la de Remedios Varo, que eran mujeres mucho más libres, por así decirlo. Que si cuál fue el momento en que se separó de Vladi y de Victor Serge en su huida de Francia. Eso tampoco queda muy claro en qué, porque al principio están todos un poco juntos huyendo de Francia, y hay un momento en el que ella se separa. No queda tampoco claro cuándo es. Hay distintas versiones, que si fue a recoger a Janine a Suiza o fue más bien a Dordoña, y por ahí iba a pasar por su hijo René, que esas fueron las principales razones de que se hayan separado, que a ella le encarga Victor Serge que pase por Janine Kivalchik, etc. Información que nosotros hemos ido contrastando, sobre todo lo que tiene que ver con la familia Kivalchik, tanto con la correspondencia entre Loret y Serge, correspondencia que se ha publicado principalmente en francés, que tiene un prólogo se me fue el nombre, de Gilly, exactamente, que tiene un prólogo de Gilly, así como también lo hemos contrastado con los diarios o con los carnets que recientemente se publicaron, y pues uno de los libros más importantes de Victor Serge, sin duda alguna, que son Memorias de mundos desaparecidos o Memorias de un revolucionario, y también textos que tiene Arnaldo en su posesión. En síntesis, muchas cosas que tienen que ver con la vida personal de Loret había que investigarlas y contrastarlas con diversas fuentes. Y el libro que ahora se presenta nos ofrece justo un acercamiento a la Loret Séjourné más íntima, más de carne y hueso, y sin embargo más espiritual. Esto es una cosa que también a mí me resulta reveladora, porque hay parece ser que había ciertas ideas filosóficas neoplatónicas, particularmente como de Plotino y etcétera, en Loret Séjourné, y eso tiene que ver con la interpretación que hace de la figura de Quetzalcóatl. Ella tiene influencia de Mircea Eliade, ¿no?, con el que tuvo una relación y se carteó y etcétera, y también de Jung, y hay una discusión de qué tantas cosas son más influencia de Eliade y qué tantas son más influencia de Jung. Incluso esto, por lo que en muchas ocasiones desde la academia o figuras tan importantes como López Austin han sido francos detractores de la obra de Loret Séjourné, que tiene que ver básicamente con la concepción de Quetzalcóatl y con la postura de que es Teotihuacán. Ella excavó partes de Teotihuacán, la mayoría de los templos más, bueno, el templo del sol y de la luna, pues ya estaban expuestos, bueno, ya habían sido excavados, ya estaban a la luz un poco como los conocemos ahora, pero ella excavó una muy buena parte de lo que tiene que ver con las habitaciones, etcétera, etcétera, y hizo descubrimientos significativos de pinturas murales, etcétera, ¿no? Y ella sostenía que Tolam, que la mítica Tolam, era Teotihuacán. No, bueno, después llegaron y dijeron, no era Teotihuacán, es Tula, ¿no? Y la mayoría de los arqueólogos sostienen hoy en día que es Tula, a pesar de que sigue habiendo una discusión al respecto, y que incluso desde la actualidad, o en la arqueología más actual más bien, se está volviendo a esa mirada de Loret Séjourné que los estudiantes de arqueología de los años 60 y 70 despreciaron un poco en este asunto de que no era una académica, de que no tenía rigor académico, que no, su metodología era cuestionable, etcétera, lo cual es falso, porque sí tenía estudios
Es una cosa que dice claramente Janine en la entrevista que le hacen. Claro que tenía estudios, claro que se la vieron estudiando en arqueología, que fue alumna de Antonio Caso, que le ofrecieron incluso no solo poderse titular, sino otros grados académicos. Pablo González Casanova se los ofrece para pronto, y ella dijo no. Y posiblemente ese no, y ese asunto como de secrecía que posiblemente tenía, podía tener que ver con que en efecto no tuviera estudios comprobables en Francia. Tampoco los tuvo Victor Serge, o sea, fueron personas que se formaron de otra manera, no en la academia, eran grandes intelectuales. Victor Serge, sin duda, pues es uno de los grandes visionarios de la historia, no porque de alguna manera estemos cercanos o emparentados con él, etcétera, es algo que se ha venido recuperando desde hace un rato, y no había ido a la escuela de manera formal, se formó en las bibliotecas, en los círculos de estudio de izquierda, etcétera, etcétera. Era un hombre cultísimo, que hablaba varios, bueno, evidentemente era políglota, etcétera, muchas cosas que ya sabemos de él. Bueno, puede ser que una cosa similar haya sucedido con Loret, pero también es cierto que ese pasado italiano, digamos, como que no quería regresar a ese pasado italiano. Incluso hay esta idea de que su madre específicamente era fascista, o por lo menos tenían simpatías con el fascismo. Y eso es algo que a ella le pesaba profundamente, ¿no? Como su pasado italiano, como otros serie de sucesos que tienen que ver con su vida en Europa, particularmente que su hijo René se haya quedado en la Italia fascista. En fin, voy a retomar y ya después ya no voy a leer, ya me voy a cerrar para no, creo que ya me tardé un poco, etcétera. Y el libro que ahora se presenta, perdón, me equivoqué, no, me perdí más bien. Y lo hace a través de la correspondencia, digamos, esta mirada a la Loret íntima, que es inédito, que no lo teníamos, que no lo sabía ni su familia más próxima, por lo menos su familia mexicana, la ofrece este libro. Y lo hace a través de la correspondencia con la autora. A mí la verdad es que también me pareció sorprendente que desde la primera carta se despide como su Loret. Wow, no se conocían, ¿no? Ya después dicen muy afectuosamente, pero sus primeras cartas es su Loret, o sea, es una cercanía que me parece realmente sorprendente, ¿no? Y que no conocíamos, digamos, esa Loret más espiritual por un lado, cercana por otro lado, ¿no? Hasta cariñosa, etcétera, sino que había pues una impresión de una investigadora que sin duda tuvo mucho rigor y que vale la pena recuperarla, pero que esa cuestión como de intimidad era algo a lo que ella escapaba, digamos, ¿no? Y creo que hay razones también importantes para ello. Y bueno, y la entrevista con Janine, su hija, que nunca adoptó legalmente, y lo digo así, con todas las palabras, su hija, pero que fue para ellas dos y para la familia de ambas, madre e hija. Más que por la vía de los hechos, por decisión, también por ausencias, por contexto histórico, por cariño, por todos los lazos que las unieron. Leer la citada entrevista literalmente nos estremeció el alma. Con frecuencia he pensado que la vida de Victor Serge fue realmente dura, pero después de leer el libro de Susanna Wald, la vida de su hija, la vida de la hija del revolucionario ruso-belga y de Loret, por elección de ella, de Loret, no se queda para nada atrás. En ocasiones es incluso más dramática. La declaró su hija desde el grito desesperado de la cubierta de un barco que salía de Marsella rumbo a Casablanca, cuando notó que Janine se había quedado abajo. Mi hija se queda», gritó desde la cubierta. Y un marino alcanzó a la niña y la levantó en brazos para aventarla literalmente a otro marino que estaba ya en el barco, y de milagro la alcanzó. ¿Qué hubiera
pasado si Janine se hubiera quedado ahí solita con su mamá en un hospital psiquiátrico, Liuba, con su padre ya de Franca, bueno, ya en México? No tenía a nadie, Janine, solo tenía a Loret. ¿Qué hubiera pasado si la niña se cayera? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, se salvó y desde ese momento la declaró literalmente su hija, en un gesto así, en fin, muy dramático, digamos, ¿no? De película, auténticamente de película. No pude evitar pensar en la decisión de Sophie, film con el que Meryl Streep ganó el Oscar a la mejor actriz principal en algún momento, uno de los Oscars que ha obtenido. Loret tuvo que dejar a su hijo René en la Italia fascista porque la abuela del niño, su madre, no quiso llevarlo a la estación y lo retuvo consigo. Estaban de huida, el tren paraba solo 1 hora y era imposible ir a buscarlo. Tuvo que decidir irse sin su hijo y llevarse a la hija de su pareja sentimental, que se encontraba vulnerable. El tren fue bombardeado. Janine perdió el conocimiento y lo recuperó hasta Marsella. Loret se aferró a la niña como al hijo que quizá supiera desde ese momento acababa de perder. Y la salvó, haciéndola su hija. Me conmovió profundamente. Es la historia del abuelo de mi hijo, de la abuela de mi hijo, Janine, y me pareció vista como en una pantalla de cine. O sea, cuando lo leí era casi ver como una escena de huida de la Segunda Guerra Mundial. Una auténtica novela. Ahí estaba el conflicto, la resolución posible, la relación madre-hija entre Loret Sejourné y Janine Kivalchik, que sin duda fue compleja, como toda buena relación madre-hija. Dos mujeres marcadas, literalmente, por acontecimientos históricos. Sobre los secretos, por así nombrarlos, en la vida de Loret, también nos ofrece una posible explicación el libro de Susana Bald. Sejourné venía de los círculos intelectuales europeos, aún más de los círculos intelectuales de izquierda disidente del estalinismo. De los perseguidos. La discreción, mantener la boca cerrada, era para ellos cuestión de vida o muerte. Además, en los ambientes revolucionarios era frecuente el uso de seudónimos. Ellos mismos los tenían, al igual que León Trotsky. Y bueno, ella mantenía una relación de pareja con uno de los hombres más perseguidos, con un hombre que de hecho nació en el exilio. Serge estaba en las listas de las policías secretas de muchos países y de policías no tan secretas, incluidas las de los nazis. Ya no voy a leer, lo voy a tratar de resumir. Aquí me llama la atención algo que es, también cuando lo leímos fue así, pues nos dejó literalmente con la cara de what, que es este asunto de que a ella en la huida, la policía vinculada a los nazis, persiguiendo a Victor Serge, llega a Janine y le dan una golpiza, queriendo saber el paradero de Victor Serge. Y ella no dice nada. En la entrevista de Janine Kivalchik, dice que Vladi sí lo hizo y delató a muchos de los compañeros de Victor Serge, los cuales la mayoría murieron. Eso es una cosa que verdaderamente nosotros nunca habíamos escuchado. Que tampoco sabemos la versión de Vladi, digamos, ¿no? Ni tampoco las circunstancias, si acaso fue para salvar la vida de su padre, pero según Janine, ese fue el principal motivo de la distancia que hubo entre Vladi, Loret Sejourné y la misma Janine Kivalchik. Hay otras versiones, entre ellas la de Claudio Albertani,
que tiene que ver más bien con que Vladi estaba enojado con el hecho de que Janine hubiera metido a Loret a un colegio de monjas, que estuvo una buena parte de la secundaria, la preparatoria, etcétera, y ahí conoció a las hermanas de quien fuera su esposo, el papá de Arnaldo, y que eso nunca se lo perdonó, porque cómo podía ser que la hija de un revolucionario de la talla de Víctor Serge hubiera terminado en un colegio, en un internado de monjas. Bueno, la verdad de los casos es que tampoco Vladi se hizo cargo de su hermana. Cuando muere Víctor Serge, a los 10 años aproximadamente tenía, quien se hizo cargo de ella fue Janine, fue Loret, y pues Vladi no tomó a su hermana y dijo, a ver, yo le voy a dar la educación de una hija de revolucionarios, etcétera. Hay varias partes que me llaman mucho la atención, pero otra de las partes que me llamó más la atención tiene que ver con que ellas conservaron siempre este tema de la izquierda, no militante desde México, porque pues era complicado, pero bueno, Loret, el apoyo claramente a la revolución cubana, con frecuencia iba a Cuba. De hecho, cuando vienen sus nietos, porque vienen a México, están en la casa de Arnaldo, Bernal y también André, no es cierto, Andrés no, ¿verdad? Pero en fin, estuvieron en la casa de Arnaldo un rato y pues, Loret no estaba en Cuba, concluyo, Loret estaba en Cuba y se quedan con ellos, y Loret no logra hacer clinch con sus nietos. Incluso uno de ellos se suicida. Su hijo René permanece con esta suerte como de rencor hacia que ella había decidido ser madre de otra niña, no de él, digamos. Entonces esta es una de las cosas que está como más en la